Su madre gritó, «No me golpees». La voz llegó al pasillo como un vidrio roto, aguda, sorprendida, pequeña contra las paredes del caserón que siempre prometió seguridad. Había un tacón clavado en la sábana, frío y brillante bajo la luz que entraba por la ventana. Una mano temblorosa intentaba cubrir un brazo que ya mostraba sombra violeta. Rafaela estaba de pie junto a la cama, la boca apretada, la mirada como una cortina que oculta algo. Marcelo empujó la puerta sin pensar. Todo en su cuerpo se hizo silencio. La escena ocupó segundos que se estiraron hasta parecer horas. El tacón, el roce de la tela, la respiración de su madre intentando ordenar palabras. «No me golpees», repitió Elsa, y la frase quedó flotando, imposible de ignorar, igual que una prueba que no admite otras interpretaciones. Marcelo no supo si había gritado, o si apenas dejó que su nombre abandonara la garganta. Su corazón latía con la cadencia de un tambor desconocido. Primero incredulidad, después una cólera fría que no sabía a quién dirigirse. Rafaela alzó la mano como si el gesto justificara su autoridad. «No es lo que parece», dijo, aquel tono que Marcelo había oído antes cuando algún malentendido necesitaba ser cerrado rápidamente. Pero la mirada de su madre decía otra cosa. «No pides que te crean. Pedías que te salven». Marcelo vio en el rostro de Elsa algo que le dolió más que cualquier golpe. Miedo convertido en vergüenza. Durante un instante todas las certezas se tambalearon. La casa, esa casa en la que habían celebrado cumpleaños, en la que Marcelo había hecho la promesa de cuidarla cuando aún era un hombro firme, se transformó en un lugar donde lo íntimo podía volverse violento, donde la apariencia de calma escondía un filo. Él retrocedió un paso y la madera del piso crujió, un sonido bajo que pareció confirmar que algo se había partido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marcelo con una voz que intentó mantenerse neutra, pero que se quebraba por dentro. Rafaela dio un paso adelante, la sonrisa congelada intentando ser una defensa. «Marcelo, esto es privado. Tu madre y yo, es una discusión que se nos fue de las manos». Sus palabras eran rápidas, calculadas como si organizara argumentos en el acto para contener la verdad. Elsa levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos, húmedos, buscaron a su hijo. En un gesto que fue simultáneamente implorante y explícito, puso la mano en su pecho. «Hijo, por favor». No pidió explicaciones, pidió que su carne fuera protegida. No hubo tiempo para más. Marcelo cruzó la habitación con pasos que le parecieron torpes. Una parte de él esperaba, absurdo, encontrar una broma, una escena mal interpretada. Pero el tacón, la sábana arrugada, el brillo inconfundible de una marca que no debía estar allí, contaban otra historia. De pronto, recordó frases dichas por Rafaela meses atrás. Leves pullas ante una equivocación, correcciones que se disfrazaban de consejos, comentarios sobre la memoria de su madre como si fueran inconvenientes. Marcelo se reprochó algo que había ido creciendo en silencio: su tolerancia a esas correcciones, su alivio cuando Rafaela resolvía lo que él no había querido ver. «¿Lo llamo?», preguntó Rafaela con una voz que ahora sonaba más aguda. «¿Al servicio?». Era una afirmación convertida en amenaza casi inmediata. Llamar a la empleada, llamar al médico, llamar a alguien que confirmara la versión conveniente. El control, en forma de órdenes y silencios, siempre había sido su herramienta. Marcelo tomó la mano de su madre, buscando algo que pudiera sostener. La piel estaba más delgada de lo que recordaba, con surcos que hablaban de años de trabajo, y de mañana tras mañana de pequeños sacrificios. El tacto le habló de un tiempo en el que ella era el ancla. Ahora esa ancla necesitaba ser sujetada. En su pecho, una mezcla de culpa y urgencia se hizo presente. Había señales, había indicios, y él las había ido dejando pasar por miedo a perder la armonía que su vida había construido. ¿Cuántas veces había preferido creer en la facilidad de las palabras de Rafaela a mirar con atención? «Déjame hablar con ella», dijo Marcelo sin soltar la mano de Elsa. Ella suspiró.
Un sonido mínimo, que era al mismo tiempo alivio y agotamiento. Ella dice que no quiero que me lastime. Sus labios temblaron, pero mantuvo la claridad. La frase no necesitó más adjetivos. La violencia ya no era una sombra. Antes de que la situación pudiera ponerse en marcha, la puerta de la cocina se abrió. Wanda estaba allí, la empleada que había estado más tiempo que nadie en esa casa, con las manos todavía marcadas por la agua caliente del desayuno. Sus ojos se encontraron con los de Marcelo y en esa mirada breve pasó toda la historia contenida en años de servicio. El silencio forzado, la observación cuidadosa, la imposibilidad de hablar por miedo. Wanda no era figura menor. Era un testigo que había sido cómplice por omisión, hasta que la compasión venció al temor. Wanda no necesitó palabras largas. Señaló con una cabeza hacia la bandeja del desayuno, y en su mano había una nota doblada, con la tinta un poco corrida por el vapor del café. Marcelo la tomó. Las palabras en la nota eran pocas, directas. Mírela. No puedo callar más. Hay moretones. Siento si me metí. V. El papel tenía la huella de quien lo había escrito apurado, con la urgencia de quien finalmente decide romper la coraza del miedo. Ese pequeño trozo de papel fue el puente que conectó la sospecha con la prueba. En sus manos, Marcelo sintió el peso de todas las miradas que no había querido sostener. La lectura le dio una luz que al mismo tiempo lo cegó. Lo que hasta entonces había sido rumores vagos y explicaciones simples, adquiría rasgos claros. Wanda lo miró con unas lágrimas que no eran de vergüenza sino de liberación. «Ella no puede venir a hablar esto sola», murmuró. «Lo he visto muchas veces, señor. He recogido cosas, me decía que era cosa mía. Pero esto ya no es cosa de nadie». El sonido de la casa parecía más alto de lo normal. El tic del reloj en el salón, el motor lejano de un coche en la calle, la radio apagada que antes llenaba esos rincones con música. Cada ruido parecía señalar la ruptura de algo que antes estaba sellado. Marcelo se sintió repentinamente falto de recursos, como un niño que descubre una grieta en el mundo de los adultos. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó en voz baja, no a Wanda, sino a sí mismo. No esperaba respuesta. Las razones se arrugaron en su memoria. Respeto por la privacidad, la creencia en la pareja, la vida apretada de trabajo que justificaba su ausencia. Había elegido confiar en la imagen pública de su familia, y esa confianza ahora le pesaba como una culpa. Hubo flashazos en su mente mientras la escena se desplegaba. La primera vez que Rafaela apareció en una foto de la boda familiar, sonriente y ceremoniosa. La cena cuando Marcelo la presentó como la mujer que traería calma a la casa. Las pequeños alivios que Rafaela supo proveer, gestionar las cuentas, organizar la despensa, y que Marcelo interpretó como señas de compatibilidad. La transformación fue sutil y funcional. Nadie se quejó cuando una mano ordenadora parecía hacer todo más eficiente. Lo que nadie vio, o quiso ver, fue que la eficiencia venía con una factura. Silencios impuestos, decisiones tomadas sin consultar, gestos que disminuían la voz de Elsa, hasta hacerla casi inaudible. Recordó una mañana en la que Elsa llegó tarde a la mesa y Rafaela comentó con ligereza: «Mamita, ¿se te olvidó tomar la pastilla otra vez?». La frase tenía una doble intención. Por fuera, preocupación. Por dentro, un reclamo que iba minando la confianza de Elsa. Marcelo había reído, sin pensar que esa broma escondía un cuchillo. Ese fue el primer corte, pequeño, pero decisivo. El efecto acumulativo de esas pequeñas agresiones, esas correcciones públicas, había ido deshilachando a su madre, y él, ocupado con su carrera, había aceptado la narrativa de que la edad traía errores, la narrativa de que el control era un acto de cuidado. La nota de Wanda lo devolvió al presente. La evidence en tinta le exigía acción. Sin embargo, el orgullo, la vergüenza y la incertidumbre se mezclaban en su lengua como un sabor metálico. ¿Qué hacer?
¿Cómo confrontar a la mujer que había construido parte de su estabilidad? ¿Cómo enfrentar la versión oficial que Rafaela podía articular con tanta facilidad? Marcelo salió al jardín por unos segundos, buscando aire que pudiera borrar la imagen de su madre contra la sábana. El jardín estaba en silencio, la fronda mecida por el viento y las sombras de los árboles dibujando formas sobre el sendero. Era el mismo jardín donde de niño había corrido detrás de su madre, donde ella le había leído historias bajo la luz de una lámpara antigua. El contraste hizo que una rabia muda se encendiera, no por la violencia per se, esa rabia ya estaba, sino por la traición a la memoria compartida. Volvió dentro con una decisión que hizo eco. No quería una versión que apagara la voz de Elsa otra vez. No quería que se justificara el daño con una discusión de pareja o con el cansancio. Sacó el celular con manos que no dejaban de temblar. Pensó en llamar a alguien que pudiera ayudar en ese instante, pero la llamada requería pasos y explicaciones que quizá alargaran el daño. En vez de eso, con la determinación que nace del vértigo, comenzó a documentar. Tomó fotos de la sábana, del tacón apoyado en la cama, del brazo de su madre donde la sombra morada era apenas un rumor de dolor. No era su primer instinto, era el de quien aprende que las palabras pueden hacerse vapor y que las pruebas sostienen la verdad ante la duda. Rafaela lo miró mientras Marcelo actuaba, intentando recuperar la iniciativa. «Marcelo, por favor, esto no es necesario», dijo tratando de normalizar. Su voz oscilaba entre la sorpresa y la admonición. Intentó como tantas veces convertir a Elsa en una máquina de excusas. Decir que las sombras eran simplemente hematomas viejos o alguna caída menor, que las discusiones eran exageraciones. Pero la evidencia es terca. El tacón, la nota, la mirada de banda, las fotos en la pantalla del móvil que ahora mostraban la verdad sin permiso. Las manos de Elsa se cerraron en torno a la de su hijo. No estaba buscando venganza, ni siquiera una victoria. Buscaba que la mirada de su familia no la convirtiera en culpable por haber sufrido. En ese gesto había algo que no se puede fingir. La súplica del que ha perdido la costumbre de ser protegido. Marcelo respiró, sintiendo cómo se le deshacía la capacidad de imponer excusas. Hubo un instante en el que su cabeza le dijo que resistiera, que no dañara a la familia, que contuviera una tormenta que podría destruirlo todo. Pero otra parte, la más antigua, se impuso. Era la voz que, de niño, había prometido cuidar a su madre. Esa voz dijo, «Ya es suficiente». No pronunció una decisión formal. No anunció castigos ni soluciones. Actuó con la claridad del que entiende que antes de cualquier trámite había que establecer una verdad ante la casa entera. Colocó su teléfono donde se vea la escena y permitió que su mano dejara constancia, como quien escribe una carta que no admite borradores. En su pecho, la culpa se mezclaba con la resolución. Había tardado, pero al fin había visto. Banda se acercó sin hacer ruido. Sus pasos eran una ofrenda de modestia. No buscaba aplausos ni gratitudes ruidosas. Miró a Elsa. Le acarició el hombro con la ternura que solo quien ha estado cerca del dolor puede ofrecer. «Ella no tiene que darse vergüenza», dijo en voz baja, como corrigiendo años de silencios. Elsa asintió con la cabeza, y en ese asentimiento había algo parecido a la primera respiración después de una larga inmersión. Rafaela, por su parte, se hizo aún más dura. En su cara se dibujó el viejo recurso, la víctima puesta en duda. «No entiendo por qué estás creando este espectáculo», dijo, intentando invertir la narrativa. «En casa hay cosas más importantes, Marcelo. Mamá es mayor, se confunde. No necesitamos esto». La palabra espectáculo fue su intento de minimizar, la técnica habitual de disparar el ridículo para acallar la acción. Marcelo la miró con una intensidad que la tomó por sorpresa. No era una mirada de hombre herido por la traición. Era la mirada de quien decide ser adulto de una vez por todas. «No lo considero espectáculo», respondió. Fue breve. No gritó. La casa parecía también contener la respiración. Si antes la confrontación había sido un fuego discreto,
Ahora el aire se volvió más pesado, como si el espacio pidiera que las cosas se pusieran en su lugar. En la cocina, el reloj marcó el paso de los minutos con un tic que sonaba a sentencia y a alivio. Marcelo dejó su teléfono en la mesa con las fotos abiertas, y volvió a tomar la mano de su madre, como si con ese gesto pudiera recomponer años de atención desacertada. Sus pensamientos eran rápidos, imprudentes. Llamaría a alguien después, hablaría con un abogado, le diría a su hermana, arreglaría la casa. Quería organizar un plan que cubriera cada vulnerabilidad. Pero en ese aire cargado hubo una palabra que nadie había previsto. Elsa, con la voz aún temblorosa, dijo algo que dejó a todos en silencio. No quiero que esto destruya a nadie. Su frase no era un pedido por la agresora. Era una súplica para que la acción no se transforme en un espectáculo en la manera equivocada. Quería justicia, sí, pero sin humillación pública. Quería seguridad sin que la casa se convirtiera en una ruina de reproches. Había en sus palabras una sabiduría tranquila. Conocer la violencia no anula el deseo de proteger lo que queda de la familia. Esa ambivalencia obligó a Marcelo a pensar distinto. No se trataba solo de exponer a Rafaela, sino de restaurar la dignidad de su madre sin convertirla en un espectáculo de circo. La línea era fina. Entre la respuesta que protege y la que expone sin cuidado, necesitaba encontrar un camino que respetara la voz de Elsa. Fue en ese preciso equilibrio donde se arraigó su decisión. Actuar con firmeza pero con respeto, visibilizar sin humillar. Afuera, la tarde dejó entrar un viento fresco que movió las cortinas. El sol se despedía con la calma de quien no entiende las urgencias humanas. Marcelo se quedó observando la habitación como quien mira un mapa de lugares que no conocía del todo. Cada objeto parecía ahora tener un peso distinto. La foto de su infancia en la mesita, el viejo reloj, la taza de té con la marca de un uso diario. Todo recordaba una historia que merecía ser preservada. Banda, sin pretensión, sugirió una acción concreta. Puedo armar una lista de lo que he visto y qué días. No puedo hablar mucho, pero puedo dar detalles. Era un ofrecimiento simple pero decisivo. Las pequeñas piezas de memoria que confirman un patrón. Marcelo la miró y supo que no podía sostener la transparencia con un silencio más. El reconocimiento de que alguien había observado ya era un paso hacia la reparación. No llamó aún a nadie. No tomó la decisión de llevar el caso a instancias mayores en ese instante. Había demasiado en juego. La dignidad de su madre, la imagen de la familia, la posibilidad de causar un daño irreversible. Pero había algo que se movió dentro de él con claridad nueva. Su papel dejaría de ser el observador distraído. De ahora en adelante, sería quien sostenga. Mientras se preparaba para actuar, permitiéndose sentir la culpa y traducirla en acciones, algo le ató la lengua, el recuerdo de su padre, ya fallecido, con la forma en que solía decir que las familias se cuidan desde la verdad. Marcelo pensó en esa frase repetida en la cocina de su infancia, y comprendió que la verdad, por amarga que sea, constituye el único cimiento posible para reconstruir. Guardó el teléfono en el bolsillo, y con pasos medidos, salió al pasillo. En la penumbra, las paredes del caserón parecían estrecharse y, sin embargo, en esa estrechez encontró una claridad. La casa no podía seguir siendo un refugio de apariencias. Esa revelación le dolió, pero también le dio fuerza. Entró de nuevo en el dormitorio con la intención de hablar, de escuchar lo que su madre quisiera y, sobre todo, de respetar su ritmo. Sabía que el camino no sería rápido. La reparación nunca lo es. Pero había dado el primer paso. Había visto y había hecho visible lo que hasta entonces se ocultaba. ¿Qué harías si presenciaras esto?, preguntó la cabeza en un eco que no era de Marcelo, sino del silencio que dejó la frase de Elsa. ¿Qué harías tú, que miras ahora? ¿Guardas silencio por miedo, por comodidad, por lealtad a una imagen? ¿O te acercas y actúas, aunque el precio sea alto y la familia se sacuda hasta sus cimientos? Deja tu respuesta en los comentarios. Marcelo no tenía todas las respuestas, pero en la incertidumbre se configuraba una decisión que no daba marcha atrás.
la búsqueda de verdad y protección, con respeto y con prisa. Mientras el crepúsculo entraba por la ventana, la casa pareció contener ese nuevo aliento. Ya no se podía fingir más. El ruido de la ciudad, distante, continuó su curso indiferente, pero dentro del caserón, las cosas empezaban a moverse. Y con ellas, las vidas de quienes hasta entonces habían callado. El silencio después de aquella decisión fue denso, como si la casa hubiera tomado un respiro largo para prepararse a algo que no tenía retorno. Marcelo dejó el teléfono sobre la mesa, con las fotos abiertas. No quería que su reacción fuese impulsiva ni vengativa. Quería que se estableciera la verdad con el menor daño posible para su madre. Miró a Elsa y vio en su cara la mezcla de alivio y miedo que solo quien ha sobrevivido al desorden emocional conoce. Ella apretó su mano, y en ese gesto había un contrato silencioso. Actuarían, pero respetando su ritmo. Marcelo llamó a la policía. No sabía bien qué palabras usar en aquella primera comunicación. Contó lo esencial con la voz corta, sin dramatizar ni minimizar. Mientras hablaba, escuchó a Rafaela a su espalda, insultando en voz baja, una corriente de manipulación destinada a sembrar dudas. Es un malentendido, repetía, como si la repetición fuera a coser la verdad que rompía. Marcelo dejó que hablara. No respondió con ira. Su estrategia fue otra: documentar, recabar testigos, y cuidar que la voz de su madre no fuera pulverizada por las versiones astutas de quien siempre supo tejer apariencias. Los minutos hasta que llegó la patrulla se estiraron. Banda permaneció cerca de Elsa, moviendo las manos como quien intenta recomponer pequeñas piezas de tranquilidad. Un vaso de agua, una manta sobre las rodillas, una palabra suave. El tacón seguía en la cama, testigo mudo, incomodando la normalidad. Dolai. Cuando los agentes entraron, su presencia rompió la escena como quien abre una puerta en una sala cargada de humo. Hubo orden, preguntas, y la extracción de pruebas que Marcelo ya había preparado con sus fotos. Rafaela intentó controlar la conversación, buscó inocencia en miradas rápidas y en la teatralidad contenida. Su estrategia era conocida: negar, cuestionar la memoria de Elsa, sugerir que todo era fruto de malentendidos. Los oficiales pidieron que Elsa hablara si quería. Ella lo hizo con vacilación. No describió con lujos lo ocurrido. Nombró su miedo y la imposición sobre su cuerpo. Habló del tacón, de las noches en las que dejaba de dormir, de las pequeñas humillaciones que la habían ido deshaciendo. Sus palabras fueron discretas pero firmes. Había, en su voz, la sabiduría de quien ya no quiere cargar una historia que no le pertenece. La detención no fue una escena cinematográfica. Fue burocrática y fría. No hubo gritos grandilocuentes, solo manos que obedecían órdenes y una figura que se alejaba con la compostura torcida. Rafaela salió de la casa envuelta en la mezcla habitual de rabia y de intento de victimismo. Algunos vecinos miraron desde las ventanas. La vecindad comenzó a hablar en susurros, intentando encajar la versión nueva de una familia que a simple vista se veía ordenada. Los días siguientes trajeron una sucesión de gestos que parecían residuales de lo que era antes: llamadas de hermanos, mensajes de amigos que no sabían qué decir, la prensa local asomando el interés por la historia de una casa respetada. Marcelo se encontró respondiendo a preguntas que antes le hubiese sido frío evadir. Explicar por qué no había visto, cómo permitió que las cosas llegaran hasta allí. Tenía que mirar su culpa de frente, y también tenía que asumir que el impulso de proteger no se legitimaba con la demora. Hubo una diligencia policial, una declaración, y luego el inicio de un proceso que, para Elsa y Marcelo, significó exponerse en una escala que jamás imaginaron. No entraré en trámites legales con tecnicismos. Lo que importa fue el efecto emocional. Cada comparecencia obligaba a Elsa a recordar, a situar palabras en lo que antes había sido un tejido de silencios. Cada vez que ella narraba un pasaje, revivía la humillación, pero también recuperaba la capacidad de nombrar lo que le habían hecho. La justicia vino como una lluvia lenta.
No todas sus gotas caían en el mismo lugar, y algunas no alcanzaron a secar la sed de reparación. Aún así, la responsabilidad de la agresora fue reconocida por un tribunal, una circunstancia que no se celebró con júbilo sino con el alivio sereno de quien, al fin, fue escuchado por la ley. Durante ese tiempo, Elena apareció como una presencia estable. Era la psicóloga a la que Elsa accedió casi por curiosidad, y terminó siendo un sostén que permitió que la anciana recuperara un lenguaje propio. Las primeras sesiones fueron silenciosas. Elsa venía con la incredulidad todavía pegada a la piel, como un pegamento que dificulta los movimientos. Elena no empujó. Preguntó, escuchó, y llevó las conversaciones al territorio de la memoria con cuidado. «Nos vamos a mover a tu ritmo», le dijo una vez, y Elsa, entre lágrimas, sintió que alguien le daba permiso para sentir sin culpa. Marcelo empezó a ir a las sesiones puntualmente, no para declarar, sino para entender su posición. Había aprendido en esas primeras semanas que el cuidado no solo era hospitalidad o arreglar la casa, era también reconocer las propias omisiones, aceptar la culpa y transformarla en acciones de protección. En la consulta, habló de su trabajo, de la vida que había construido y de cómo esa construcción le había impuesto una ceguera cómoda. Elena no juzgó. Lo acompañó a encontrar formas concretas de reparación en lo cotidiano. Pasar más tiempo con su madre, releer las fotos familiares no como evidencia de felicidad, sino como piezas que podían ser recombinadas para formar una historia que incluyera la verdad. Wanda siguió siendo un pilar. Ella, que conocía secretos del hogar como se conocen las recetas de una familia, comenzó a registrar con más calma los hechos que había visto. Fechas, patrones, pequeñas acciones que, puestas en conjunto, dibujaban un patrón. No era testigo por ambición, lo hacía por una necesidad moral que ya no podía contener. Su testimonio fue clave en el proceso, no por su dramatismo, sino por su sinceridad repetida, cotidiana, que vencía las narrativas del gaslighting. En su manera de hablar había la claridad de quien ha estado cerca del dolor y ya no quiere ser cómplice por omisión. La vida de la casa se reorganizó. Marcelo cambió el horario de trabajo. Pidió menos viajes. Pasó las mañanas con su madre, ayudando a preparar el té y charlando en voz baja sobre cosas pequeñas. El clima, una canción que recordaban, la comida de la infancia. Estas rutinas parecían nimias, pero eran parte de la reconstrucción. Elsa volvió a participar en la vida doméstica con pequeños ejercicios de autonomía que Elena le proponía. Volver a regar las plantas, salir a caminar los domingos, retomar una costura que había dejado años atrás. La dignidad se fue recomponiendo en actos mínimos. No todo estaba resuelto. Había noches en las que Elsa retrocedía. Soñaba a veces con la figura de Rafaela y el cuerpo se tensaba. Otras veces, la vergüenza por haber sido golpeada asomaba en su silencio. Preguntaba por qué había permitido entrar a aquella mujer en su casa. ¿Por qué había hablado poco antes? ¿Por qué había aceptado el control? Marcelo la escuchaba y aprendía a callar cuando era necesario, a sostener sin dar sermones. A veces, la culpa que él llevaba por no haber visto antes era una sombra más pesada que cualquier gesto de protección. Elena les recordó a ambos que los procesos tardan y que la reparación no es una hoja de ruta con tiempos prefijados. Mientras tanto, Rafaela intentó reconstruir su versión a través de abogados y redes que buscan generalmente restaurar estatus. Su defensa fue una mezcla de negación y victimización. Intentó describir a Elsa como inestable, como una mujer cuyo envejecimiento había provocado malentendidos. En la audiencia, su voz sonó calculada. Buscó que el tribunal aceptara su versión y que presentara a Marcelo como el hijo que había perdido la medida. En la sala, cada palabra era como un puzzle que intentaba encajar otro relato. Marcelo testificó con la serenidad de quien había hecho lo que debía. Explicó lo que había visto, mostró las fotos y dejó hablar a Wanda. No fue una exhibición de triunfalismo. Fue el cumplimiento de una responsabilidad que le dolía aceptar. El veredicto fue un alivio contenido.
No hubo celebración, hubo silencio respetuoso. La justicia, lenta y formal, otorgó consecuencias prácticas para quien había causado daño. Rafaela recibió la condena correspondiente por los hechos que se probaron en la causa. Para Elsa, la sentencia no fue una catarsis inmediata. Fue, más bien, un reconocimiento público de algo que ella ya había nombrado en lo privado. La sensación predominante fue la de alivio, una certeza de que no todo el peso recae de nuevo sobre su cuerpo. Se reconoció la violencia, y eso abrió una grieta por la que pudo entrar la reparación. Con la salida de Rafaela de la casa, Marcelo encaró la tarea de devolver el hogar a su madre. No se trató solo de cambiar la cerradura. Fue un trabajo de reconfigurar los rincones donde la intimidad había sido violada y transformarlos en espacios de seguridad. Pintaron una pared del cuarto con un color cálido, compraron una colcha nueva y plantaron en el jardín una pequeña maceta de lavanda para que el aroma llenara las tardes. Eran gestos modestos pero simbólicos. Cada cosa puesta en su lugar era una declaración de que la vida podía continuar sin la sombra que la nora había impuesto. Elsa empezó a acudir a un grupo de apoyo para mujeres mayores víctimas de violencia. Al principio fue una sola reunión, y estuvo por marcharse, intimidada por la edad de sentarse a hablar con desconocidas. Pero la encontró. Una sala con sillas en círculo, tazas de té y relatos que, como en un espejo, devolvían palabras que antes parecían imposibles de pronunciar. Allí conoció a otras voces que no pedían compasión, sino compañía. Compartir su historia la hizo sentir menos aislada. Empezó a sentir que no era la excepción, que la violencia puede esconderse detrás de buenos modales y sonrisas calculadas. En una de esas reuniones, dijo algo que sorprendió por su sencillez. Nunca imaginé que me tenía que defender así. La frase encontró eco. Hubo manos que se apretaron, ojos que se humedecieron. No era un clamor de odio, era una constatación de la fragilidad humana y del deber colectivo de cuidar a los mayores. Las asistentes hablaban de pequeños abusos cotidianos, de decisiones que se imponían como si fueran cuidados. La narrativa de la indefensión se fue transformando en relatos de autonomía recuperada. Elsa comenzó a asistir con regularidad. Allí, con la ayuda de la coordinadora y el grupo, practicó ejercicios de empoderamiento, aprender a decir no, reconocer las señales de manipulación y trazar límites claros sin sentir que traicionaba la idea de mantener la armonía familiar. Marcelo, por su parte, participó en algunas sesiones familiares con Elena. La terapia no tuvo un guión de reconciliación con la agresora, tuvo un guión de reparación entre madre e hijo. En esas conversaciones, hablaron de años en los que la figura de Elsa estaba subordinada a la búsqueda de estabilidad económica, que Marcelo sostuvo como prioridad. No fue una confesión grandilocuente, sino la identificación de momentos donde había preferido la comodidad a la comprobación. Estas sesiones lo hicieron llorar en silencio, pero también tomar decisiones prácticas, revisar la administración de la casa, delegar menos, y promover la autonomía de su madre. La comunidad reaccionó con distintas intensidades. Algunos vecinos se acercaron con flores y mensajes de apoyo, otros miraron con una curiosidad que a veces rozaba la intrusión. Hubo comentarios en redes sociales que resultaron inesperados, personas que contaban historias similares, que agradecían que aquel episodio hubiera salido a la luz porque muchas veces la violencia contra los mayores es invisible. Marcelo empezó a recibir mensajes privados de otras familias. Algunos pedían orientación, otros agradecían la valentía de haber mostrado algo tan íntimo. Estas señales lo impulsaron a estudiar cómo hablar del tema pública y con respeto, sin convertir la experiencia de su madre en espectáculo. Allí nació una decisión importante. No silenciar la historia de Elsa por miedo a la exposición, pero tampoco convertirla en una víctima pública. Con Elena y el grupo de apoyo, ensayaron formas de contar la experiencia que priorizaban la dignidad de Elsa. Participaron en una charla local sobre violencia contra mayores, donde Elsa, con voz temblorosa al principio, contó su experiencia
y cómo la ayudó el acompañamiento. No fue un testimonio que buscara conmover por el drama. Fue una llamada a la atención cotidiana. Miren a sus mayores, decía. Pregunten, estén presentes. Su discurso no fue punitivo, fue preventivo. Banda estuvo siempre a su lado en esos pasos. No dejó de trabajar en la casa. Su rol cambió. No más silencio, sino presencia que contiene. Fue la primera en alentar a Elsa a plantarse frente a la ventana y saludar a los vecinos. Fue la que compró la maceta de lavanda con el secreto de un gesto maternal. Para Marcelo, Banda fue la memoria que aseguró los hechos. Para Elsa, fue una amiga que, en la práctica diaria, mostró que los vínculos se pueden reconstruir. El proceso de recuperación no fue lineal. Hubo regresiones, días en los que la memoria de la violencia la hacía callar, noches en las que el sueño se negaba a venir. Hubo discusiones entre madre e hijo sobre cómo llevarlo adelante. Pero también hubo avances. Elsa retomó una clase de pintura que había dejado hace tiempo, y sus manos volvieron a tener una certeza creativa. Pintó cuadros pequeños que colgaron en la sala, y el color inundó espacios que antes parecían embotados por el miedo. Los cuadros no eran obras maestras, pero cada trazo era un testimonio de que su cuerpo volvía a tener un lenguaje propio. Marcelo organizó una pequeña reunión en casa para agradecer a quienes los habían sostenido. Banda, algunos vecinos, miembros del grupo de apoyo y Elena. La velada fue sobria. No hubo discursos triunfalistas. Elsa habló de gratitud, por haber sido vista, por poder volver a elegir. Banda brindó con taciturna alegría. Marcelo no habló mucho. Sus palabras fueron pocas pero directas. Reconoció su demora en ver y prometió una presencia que no cedería ante la complacencia. No fue una promesa solemne, sino una convención práctica. Desde ese momento, la atención y la protección serían parte de su vida, no un gesto esporádico. Con el tiempo, Elsa comenzó a involucrarse en actividades comunitarias que la conectaron con otras personas mayores. Empezó a dar pequeñas charlas en su barrio sobre temas cotidianos. Recetas de la infancia, cómo coser un botón, qué canciones recordar en tardes grises. La violencia que había vivido dejó una marca, pero no definió por completo su identidad. Recuperó facetas de sí misma que la hicieron compleja y rica. Fue la suma de lo cotidiano, de la participación social y de la terapia lo que, poco a poco, recreó una imagen para ella misma que no era la de víctima única, sino la de una mujer con historia, memoria y ganas de seguir. Marcelo, mientras tanto, transformó su culpa en un compromiso público. No buscó protagonismo, pero sí coherencia. Comenzó a apoyar iniciativas locales para visibilizar la violencia contra mayores, no como experto, sino como alguien que había aprendido a escuchar. En reuniones vecinales habló con honestidad sobre las señales que antes había ignorado. Compartió la experiencia del proceso y la importancia de actuar. No dio recetas, solo relatos, y la invitación a no dejar que el silencio proteja lo que debe ser cuestionado. En una tarde templada, Elsa pidió a Marcelo que la llevara al jardín donde habían plantado la lavanda. Quería sentarse y mirar las flores que ahora crecían con un vigor mesurado. Se instalaron en una banca, con las manos entrelazadas, y Elsa empezó a hablar de los años en que había sido joven y fuerte, de las decisiones que había tomado y de las que no. Habló también de lo que había aprendido, que el amor no debe cegarnos, que proteger a alguien no es silenciar sus palabras, que la cercanía debe ser antes que todo un espacio libre de imposiciones. Marcelo la escuchó, y por primera vez en semanas, percibió una paz que no era la ausencia de dolor, sino la presencia de sentido. El cierre de ese ciclo no llegó con un evento único, sino con acumulaciones. Una planta que floreció, una reunión que fue bien, una noche en la que Elsa durmió sin sobresaltos. Las marcas del pasado no desaparecieron, quedaron como memoria, pero no determinaron la totalidad de la vida. Elsa reaprendió a hablar sin la mirada de la culpa que antes la moldeó. Marcelo aprendió a no delegar la mirada protectora en la ilusión de que otros siempre sabrán lo que es mejor.
Hubo momentos de justicia simbólica que cerraron capítulos. La condena a quien la dañó, que puso en palabras oficiales la responsabilidad, el testimonio de Banda que puso en evidencia la realidad cotidiana, la decisión de Marcelo de cambiar su presencia y sus prioridades. Pero la reparación, como Elena les recordó tantas veces, no es un destino al que se llega una vez y se termina. Es una práctica constante. Se trata de cuidar la dignidad de las personas mayores en lo cotidiano, de ponerle oídos a las pequeñas señales, de no normalizar gestos que minan. Se trata, fundamentalmente, de sostener. Una tarde, en el centro comunitario, Elsa aceptó hablar ante un grupo. No quiso dramatizar ni juzgar en exceso. Contó su historia con la serenidad que da el tiempo y la compañía. Habló de su miedo y de su decisión de nombrarlo. Si alguien me hubiera preguntado antes, tal vez me habría salvado, dijo en una de las frases que más impacto provocaron. No dijo, culpen al silencio. Habló de responsabilidad compartida. El auditorio la escuchó en silencio. Entre los presentes, Banda apretó la mano de Marcelo sin palabras. Él, con la voz firme, se quedó en segundo plano, dejando que la voz de su madre ocupara el espacio. La lección persistente fue sencilla. A veces, la violencia se esconde en gestos pequeños, en correcciones que parecen cariño, pero que lo son como control. La protección a los mayores pasa por verlos, por preguntar, por no asumir que la aparente armonía es sinónimo de bienestar. La historia de Elsa se convirtió en una invitación a la atención, a mirar detrás de las sonrisas, a sostener la vulnerabilidad con dignidad, a no darle más poder a la costumbre que a la verdad. En el jardín de la casa, donde ahora las flores crecían amables, Marcelo una vez más sintió la punzada de la culpa por haber permitido que la sombra durara demasiado. Pero ya no era una culpa paralizante, era una fuerza que lo empujaba. Se ofreció como voluntario en charlas vecinales, participó en grupos que formaban a cuidadores, y en su círculo íntimo, habló de la importancia de romper silencios antes de que se conviertan en norma. No buscó redención personal, buscó que nadie más pasara por la negación que él vivió. Elsa, por su parte, retomó la costumbre de escribir cartas a su antigua amiga del pueblo. En una de ellas, describió la sensación de ser reconocida nuevamente. Hay heridas que no se ven, escribió, y hay manos que nos devuelven la fuerza para seguir. No prometió una curación absoluta. Sabía que la memoria era una maraña, pero también sabía que había recuperado algo esencial. Su voz. El día que Elsa decidió contar su historia en el grupo de apoyo, terminó diciendo algo que resonó con la sensación de cierre y de comienzo. Mi voz me volvió cuando alguien escuchó, afirmó. Esa frase cerró un capítulo y abrió otro. La responsabilidad colectiva de no dejar invisibles a quienes más han dado. Si llegaste hasta aquí, esta historia te deja una pregunta que no es retórica. ¿Qué harías si escucharas hoy a alguien decir, no me golpees? ¿Te acercarías o seguirías creyendo que el silencio es la protección? Comparte este video para ayudar a visibilizar la violencia contra las personas mayores y suscríbete para más historias que importan.